Sí, sí. Sí, totalmente. Sí, ahí pone Alfonso que está oyendo perfecto, así que bueno, ya estamos grabando la clase y bueno, esperamos que sea 15 y 15 en punto y empezamos la clase de hoy continuando lo que ya habíamos empezado a desarrollar en la semana pasada sobre el tema de pavimentos rígidos. ¿Hoy se va a explicar el práctico o todavía no? Mirá, no creo que lleguemos al práctico. Faltan todavía algunos elementos más. Creo que vamos a ingresar en lo que es la presentación del práctico, del power del práctico propiamente dicho, pero no creo que lleguemos al práctico, al numérico. Profe, Sí, una consulta. ¿Para cuándo más o menos sería el examen? Porque habían dicho que iba a ser el 2 o el 3 de noviembre, pero como ahora dijo que no sí. va a llegar al práctico. No, y de última no entrará esto, porque para la próxima semana ya estamos en 2-3. Sí, ¿no? Claro. Sí, profe, la semana que viene ya estamos en 2, 3. No, no entra. Entrará. El ingeniero Beina había definido el 3, si mal no recuerdo, porque el lunes sería asueto, Feriado. operativo. Sí, sí. Y bueno, si el 3 era como una fecha tentativa. Va a entrar hasta lo que sea hasta hoy, pero mañana definiremos. Mañana, no sé si el ingeniero bien daría clase mañana, creo que sí. Mañana se definirá Sí, este sí. tema, pero no va a entrar práctico de pavimentos rígidos, obviamente. Si queda firme esa fecha del 3, digamos. Claro, eso era la pregunta, porque si sería No. el 3, tendríamos solamente práctico de curvas horizontales, ¿no? Después otros No. prácticos ya no Y, entraría más nada por eso. no, y entraría solamente eso, y toda la parte de teoría, digamos, que se dio. ¿Entendés? Quedaría para el final. Yo no sé si él llega, estoy pensando, Iván, no sé si él llega para mañana a la parte práctica de Asto, que él sigue, así que por ahí entra eso. Pero nosotros, no creo que lleguemos, no creo, aparte, bueno, no. Si fuese el 3, no vamos a llegar, no vamos a llegar. Perfecto, gracias. No, de nada. Y bueno, estamos 15 y 15, empezamos la clase, compartimos pantalla, se está grabando. Retomando un poquito, perdón, pudieron ingresar todos, ¿no? Porque veo acá en sala de espera algunos chicos, está habilitado. Bueno. Fíjense que, yendo un poquito atrás en la diapositiva que habíamos visto la semana pasada, habíamos visto el tema de sobreanchos de calzada. Lo habitual hoy en día es considerar sobreanchos del orden de los 30 centímetros hasta 50 máximo. 30 centímetros, desde mi punto de vista, es suficiente. Y veíamos cómo el ancho de calzada, ¿no es cierto?, colabora tanto en la absorción de tensiones como en las deformaciones. Habíamos visto el análisis sin sobreancho, y cómo observábamos el tema de las deformaciones, cómo se incrementaban. Ese análisis sin sobreancho estaba considerado, ¿cierto?, sobre una consideración tomando la deformación ubicada a la carga en el centro de la losa, tomándolo como deformación del 100%, y a partir de ahí las comparaciones. Y a partir de ahí, variando las posiciones, veíamos ya sea con y sin pasadores. El tema con y sin pasadores. El otro caso
era el análisis similar al anterior, en donde ya aparecía el sobreancho y veíamos cómo disminuían las deformaciones. Estamos analizando en estas dos diapositivas cómo varían las deformaciones, ¿cierto?, generadas por las cargas, o sea, por las cargas pesadas, en este caso analizando a través de un eje cargado. Y aquí, un poco complementando esto último, vemos algo que ya un poco lo nombramos también, la posición de circulación de las cargas, o sea, cómo ocupan las cargas, ¿no es cierto? Cómo se distribuyen las cargas. Y este es un estudio estadístico que lo realizó la PSA, inclusive ya es la data de la PSA del año 66, o sea, el primer método PSA que data de ese año. Y ahí se observó que las cargas del tránsito no circulan sobre el borde externo en los pavimentos de anchos del orden de 360 a 365. Ellos realizaron con un estudio con un ancho de 360. Y se veía que solamente un 6%, o sea, un muy bajo porcentaje, circulan o ocupan, ¿no es cierto?, circulan sobre el borde externo. Al alejarnos de ese borde, ¿no es cierto?, que es como realmente tienden a circular o a ocupar el tránsito, ¿no es cierto?, a ocupar el ancho de calzada, esa aumenta la frecuencia de ocupación y consecuentemente disminuyen las tensiones y deflexiones. Hay un poco la explicación de las cargas que ya hemos visto, el hecho de que considerar el sobreancho, digamos. Pero esto también nos muestra un poco de cómo es la ubicación real de las cargas y el por qué también con sobreanchos del orden de los 30 centímetros es suficiente, ¿no es cierto?, para colaborar con el tema de las deformaciones de borde. Y bueno, habíamos llegado hasta aquí, en donde, después de analizar todo lo anterior, definimos lo que es, o qué interviene, o qué considera el método de la PSA del año 84. Habíamos ya dicho que es un método empírico mecanicista, basado en respuestas de pavimentos calculadas matemáticamente. Ya se usaron, en este caso, métodos computacionales. El método original se calculó, digamos, a mano, a través de tablas y ábacos de influencia, ¿no es cierto?, antiguos métodos de cálculo. Y a partir del 84 se modificaron algunas cuestiones y ya se usaron métodos computacionales. Se basa en un análisis de tensiones y deflexiones, que es lo que venimos viendo, generadas en las juntas, esquinas y bordes del pavimento. Considera a las losas de dimensiones finitas y bien definidas, eso lo vamos a ver en la diapositiva que viene, y ubicación variable de las cargas, como hemos visto, cuáles son las cargas críticas en cuanto a su ubicación sobre la losa. Modela una transferencia de cargas en juntas transversales, que hemos visto en las juntas transversales. La transferencia de carga que considera es a través de con o sin pasadores. Con pasadores, justamente la transferencia la realizan las barras pasadores, las barras de acero denominadas barras pasadores. Si no cuenta con barras pasadores, la transferencia de cargas se realiza a través de la trabazón intergranular, hablando de juntas transversales. Y en las juntas longitudinales tenemos en la junta central, ¿no es cierto?, que transfiere a la contigua, y en el caso, en el borde externo, se cuente o no con banquina pavimentada o sobreancho. Son un poco los datos del método. Si en lo que hace al borde externo
se cuenta con banquina pavimentada o sobreancho. Limita las tensiones desarrolladas en el pavimento. Es la verificación por fatiga. La verificación por fatiga analiza las tensiones por flexión desarrolladas en el pavimento y las analiza o las verifica a la fatiga. Fatiga de tensiones por flexión. Y finalmente, las deflexiones, que era el otro punto que veníamos estudiando, las limita a las desarrolladas en bordes y esquina, que son las posiciones críticas para deflexiones, que es, en este caso, el criterio de verificación por erosión. ¿Se escucha bien, no? ¿Todo bien? Para confirmar que va todo bien. Sí, profe, sí. Bien. Un poquito bajo nomás, profe, pero sí, bien. Bueno, che, vos sabés que bueno, vamos a tratar de hablar un poquito más alto. Modelación del comportamiento. Este ya un poco cómo considera el método PSA del año 84. Y aquí, como les decía, ya son programas computacionales. El programa modela las deflexiones generadas por cada carga a partir de la rigidez del apoyo, o sea, sobre qué está apoyada la losa, ¿no es cierto? Y, por supuesto, cuando el K es más alto es más rígido, cuando el K es más bajo es menos rígido, o sea, en función de sobre qué está apoyada la losa en definitiva. Transferencias de cargas en juntas transversales, transferencia de cargas en juntas longitudinales y el espesor de la calzada. Fíjense, y esto un poco lo que les decía, puse ahí abajo a la derecha, algunos datos del modelo PSA. El modelo PSA considera, que decíamos anteriormente, dimensiones finitas de la losa, y efectivamente considera un largo de losa de 15 pies, un ancho de losa de 12 pies, 180 pulgadas, 144 pulgadas. O sea, la losa, el método PSA está modelado sobre losas de esas dimensiones. A ver si terminamos de enumerar y después un comentario. Un módulo de 4 megapsi, ¿no es cierto? De 4 megapsi del hormigón, aproximadamente esto equivaldría a 280.000 kilos sobre centímetros cuadrados. Un valor normal, digamos, tendiendo abajo de lo que es un módulo para un hormigón. Y un coeficiente de Poisson de 0,15. O sea, el método PSA trabaja en estos valores sobre estos valores fijos, digamos. Esa es un poco la crítica que tiene el método PSA en cuanto que es acotado en sus consideraciones, por ejemplo, de estos parámetros. Después hace variar el valor de K dentro de algún entorno, y así algunos otros que vamos a ir viendo, pero en definitiva el método PSA es una caja negra con sus fórmulas, como hemos visto, tiene su fundamento, basado en Westgard, tiene mucho desarrollo arriba, pero finalmente, bueno, considera algunas cosas, las cuestiones un poco rígidas, y en fin, es lo que contamos hoy, y eso que les decía son un poco las críticas que tiene el método PSA, es un poco lo que les decía el ingeniero Yain en cuanto a las limitaciones que van teniendo los métodos, y un poco a lo que se apunta hoy en día es al desarrollo de los métodos mecanicistas puros, digamos. Pero bueno, eso implica, son métodos mucho más complejos para los cuales hoy día no contamos con datos suficientes para alimentar este tipo de métodos. Inclusive hoy en día tenemos serias limitaciones para definir los datos del tránsito, que es crítico en el análisis de dimensionamiento por el método PSA. No tenemos por ahí, sobre todo los datos de cargas del tránsito, que es lo que se necesita para el método PSA. Y bueno,
Un poco resumiendo todo lo que veníamos viendo, la ubicación crítica de las cargas, fíjense a la izquierda, la posición crítica para las deflexiones, la carga ubicada en una esquina. Tenemos una junta transversal, la carga ubicada sobre una esquina de la losa, y la banquina de hormigón, si existe o no, recuerden que es una de las posibilidades del método, tener o no banquina de hormigón, o sobre ancho. Y fíjense que en este caso, para deflexiones depende de la carga y tipo de eje, del espesor de la calzada, de la rigidez del apoyo, influye, hablamos de deflexiones, la rigidez colabora, de la transferencia de carga en juntas transversales, de la transferencia de carga en el borde externo, en este caso sería si existe o no banquina de hormigón o sobre ancho. Tengamos en cuenta que la banquina debe ser de hormigón para que colabore con la absorción o colabore con el pavimento. Es decir, una banquina de otro tipo no cuenta. La separación entre juntas no hace la diferencia, no influye para la determinación de las deflexiones. No influye en lo que son deflexiones. Y a la derecha tenemos la posición crítica para las tensiones. Vemos que la posición crítica es las cargas, o sea, el vehículo ubicado sobre el borde del pavimento, en el centro de la losa. Y sí depende de la carga y tipo de eje, del espesor de la calzada, de la rigidez del apoyo. Transferencia de carga en juntas transversales no interviene, no interesa, ya que la losa está ubicada en el centro en el centro de la losa. Más allá de estar sobre el borde, está sobre el centro, o sea, alejado, equidistante de ambas juntas transversales. Transferencia de carga en borde externo, sí. Y separación entre juntas tampoco interesa para el análisis de la posición crítica para las tensiones. Y ahora empezamos a analizar cada uno en particular de los elementos que intervienen en el método PCA. Y creo que algo ya habíamos hablado del módulo de reacción de la fundación. Y hablamos de la fundación sobre que puede ser K, que sería el módulo K de la subrasante, o KC, que es el módulo combinado. A mí lo que me interesa en cuanto al módulo de reacción es el módulo de reacción sobre lo cual se apoya la losa. Eso es lo que me interesa. O sea, el módulo de reacción sobre lo que está apoyado la losa. Y ya vamos a ver inclusive un ejemplo de cálculo de esto cuando ya entramos o nos aproximamos al cálculo de espesores por el método PCA. La colocación de una capa antibombeo, una base, modifica el valor de reacción de la subrasante. Recordemos que abajo tenemos la subrasante, colocamos una base, o sea, una capa antibombeo. En ese caso, el K es el módulo de reacción de la subrasante. Y yo al colocar una base, sobre la cual finalmente va a apoyar mi losa de pavimento, el valor soporte, el valor K, va a pasar a denominarse KC, o módulo de reacción compuesto o combinado, medido siempre a nivel del apoyo de la losa. O sea, a mí lo que me interesa es el valor de K. Si es subrasante, está apoyado directamente sobre la subrasante, porque es una buena subrasante, muy buena subrasante, cumple todos los requisitos que hemos hablado, sobre todo el tema de bombeo, será K. En el caso de ir interponiendo distintas capas, por distintos motivos técnicos, que ya lo vamos a ir viendo a medida que nos vamos evolucionando en el análisis del método, el K pasa a denominarse K sub C.
módulo de reacción compuesto o módulo de reacción combinado, para obtener finalmente el apoyo de la losa que va arriba. Soporte y la subrasante, las subbases y el módulo K de reacción. Esto es para definir simplemente a qué nos referimos cuando hablamos del módulo de reacción, el módulo de reacción, que puede ser la subrasante o compuesto o combinado. El módulo de reacción es la presión unitaria para producir una penetración unitaria. O sea, es la presión necesaria para producir una penetración unitaria. Presión sobre una penetración unitaria. Las unidades, insisto, el concepto es el mismo que ustedes han visto en materias antecedentes, geotecnia supongo, al módulo de balasto. Las unidades son kilos sobre centímetros cúbicos. P es la carga unitaria, en este caso una presión unitaria, y Z es la deflexión obtenida aplicando esa carga, ¿no? Para que quede claro el concepto de cuando hablamos de módulo de reacción. Valor soporte de los suelos de subrasante. Y aquí las primeras consideraciones sobre el tema del soporte de los suelos, digamos. Esto no requiere una determinación precisa de la capacidad de soporte de la subrasante. Subrasante, en definitiva, de donde estamos apoyando la losa. La determinación del módulo de reacción K de la subrasante es costoso, de la subrasante o de la base, insisto, es costoso y demanda un tiempo excesivo. Usualmente, dado que no incide en el error que se pueda cometer en el diseño, usualmente se realizan otros ensayos de rutina, por ejemplo el CBR, que ya hemos visto en la cátedra, para correlacionar con el módulo de reacción. O sea, hay curvas y tablas, que las vamos a ver cuando vemos el ejemplo numérico, que me sirven para correlacionar los datos que son de mucho más fácil obtención, un CBR, para correlacionar con el módulo K. Y fíjense acá que en este es la foto que vemos acá a la derecha abajo es la obtención del módulo K in situ por el ensayo de plato de carga. Esta es la forma de obtener in situ el módulo de reacción K. Y en el gráfico que está arriba vemos que no influye lo que un poco dice, no hay un error significativo en hacer esta correlación al correlacionar CBR con K, siendo que CBR son datos mucho más comunes de obtener. Fíjense que para calles residenciales, que es la curva celeste, según como no hay significativa disminución tampoco en los espesores, ¿no es cierto?, aumentando el valor de K. Fíjense que los valores de K de 500 que tenemos acá ya son muy altos, digamos, son muy altos estos valores, salen de lo común. El campo de aplicación acá más normal es de 100 a 200, vamos a poner, y fíjense que no hay una significativa disminución en los espesores variando el K. Que es un poco lo que yo les decía, es un poco lo que yo les comentaba, que no tiene justificación económica poner subbases de mucha rigidez, de muy alto valor de K, porque no hay una correlación económica entre invertir muchísimo en una base y obtener reducciones significativas del espesor. O sea, no hay una correlación, digamos. Más allá de que hay otros motivos, ¿no es cierto?, de que hacen necesario el tema del bombeo, temas constructivos, que por ahí ameritan poner bases de muy buena calidad.
pero esto no está, digamos, correlacionado con el tema de una disminución de espesor. Es decir, coloco muy buenas bases de alto valor soporte para disminuir espesores. No, no es así. Uniformidad de la capacidad portante. Bueno, y este es un poco algo que vieron, ¿no? Con el ingeniero BAIM, en los pavimentos flexibles, algo que se fue comentando en el transcurso de la materia. Fíjense que, ¿qué pasa? Este es otro estudio experimental de la PSA, es muy viejo, digamos, pero es a su vez muy gráfico en qué pasa con la cómo se distribuyen las cargas que recibe, ¿no es cierto?, una losa de un pavimento rígido de hormigón, cómo se distribuyen. Esta es una carga P de 3.200 kilos. Es la carga, esta carga es en el orden de magnitud de la rueda delantera simple de un camión, de cualquiera de los camiones más grandes. El eje delantero tiene una carga máxima admisible del orden de 6.000 kilos. Estamos en 3.200 kilos. Fíjense que cargado el camión, ¿no? Esta carga transmite a la subrasante presiones del orden de 0,21 kilos sobre centímetros cuadrados. La presión de contacto está en más de 10 veces de esta carga. O sea, la presión de inflado de esos neumáticos para los años que se realizó este ensayo, habrá estado en el orden de las 80 libras. 5 a 7, vamos a dar un entorno, 5 a 7 kilos por centímetro cuadrado. Fíjense que la presión que se transmite a la subrasante está en el orden, valor máximo de 0,21 kilos sobre centímetro cuadrado. Eso es debido a la gran rigidez que tiene la losa de hormigón. Debido a la gran rigidez, las presiones que transmite a lo que está debajo de la losa. ¿Puede qué? Sí. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Ah. Fíjense que la presión. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Fíjense que la presión que transmite a la subrasante la presión que transmite a la subrasante es del orden de más de 10 veces menor, digamos. Y el radio, el diámetro en este caso, radio y diámetro, son muy amplios, diámetro de 4,80 metros. O sea, las cargas que recibe las transmite en una gran superficie y las presiones de contacto son muy bajas. Y bueno, aquí hacemos las consideraciones sobre estos temas, digamos. A causa de su elevada rigidez y resistencia a flexión, su alto módulo de rigidez, el pavimento de hormigón distribuye las cargas que soporta sobre una gran superficie. A causa de su elevada rigidez y resistencia a flexión, el pavimento de hormigón distribuye las cargas que soporta sobre una gran superficie. Las deflexiones son pequeñas, o sea, por la gran rigidez que tiene, y las presiones transmitidas a la capa inferior, ya sea sobre lo que está apoyado en base o subrasante, son muy reducidas. En consecuencia, estos pavimentos no requieren subrasantes o bases de alto valor soporte, sino de un valor soporte razonablemente uniforme. Esto es un poco lo que hablábamos también, un poco el razonamiento siguiendo el tema de que no es necesario altos valores soporte por esta consideración. Más allá de todas las consideraciones que vamos a ir viendo,
y de las exigencias que tiene una base, digamos. Entonces, a pesar de lo expuesto, es técnicamente conveniente y por ello suelen interponerse subbases o bases, insisto, esto está por ahí puesto para que vean, se van a encontrar con eso, como ya les dije en la clase anterior. Semánticamente solemos hablar de bases o subbases entre el pavimento y la subrasante a fin de satisfacer uno o todos los requisitos que siguen. En primer lugar, prevenir la acción del bombeo a través de juntas, grietas y bordes del pavimento. Reducir los efectos perjudiciales. Insisto, primero el tema del bombeo, siempre primero el tema del bombeo. Es un tema crítico en los pavimentos de hormigón. Tal vez sea el motivo de falla número 1 en los pavimentos rígidos. Después, reducir los efectos perjudiciales provenientes de los altos cambios volumétricos de los suelos. Si tenemos subrasantes con suelos altamente expansivos, bueno, hay que sí o sí construir o interponer una subbase o base, según sea. Que es el caso, por ejemplo, de los suelos del sur de la provincia de Corrientes, del sureste de la provincia de Corrientes, y muchos suelos de la provincia de Entre Ríos, que son suelos altamente expansivos, en donde obviamente es necesario construir bases de determinadas características y calidad. Controlar en cierta medida los efectos de la penetración de las heladas, eso se aplica en el sur del país. Mejorar las condiciones de drenaje de la subrasante. Una de las posibilidades para luchar contra el bombeo es justamente colocar bases drenantes. Bases drenantes. Es uno de los métodos para luchar contra el tema del bombeo. Y por último, una condición constructiva, pero muy importante y en muchos casos necesaria, que es proveer una superficie estable de soporte uniforme que asegure el comportamiento del pavimento y facilite su construcción. O sea, el hecho de construir una base cementada, ¿no es cierto?, del tipo suelo cemento, RDC, hormigón pobre, me permite, en el caso de, por ejemplo, tormentas de lluvia, pasada la misma, poder continuar inmediatamente con la construcción del pavimento. Cosa que no pasaría si no fuese una subbase cementada. Y en el caso de pavimentos de alto rendimiento, donde trabajamos con terminadoras de molde deslizante, es necesaria construir una base de determinadas características con un sobreancho a su vez importante para que el tren de pavimentación pueda circular sobre la misma de manera segura y bueno, es parte del proceso constructivo en los casos de pavimentaciones de alto rendimiento. Bueno, con eso esta presentación yo la dividí en dos. Por eso, por ejemplo, le voy haciendo los comentarios y enseguida se nos va a cortar el Zoom, por eso hice otro a las 16. La dividí en dos, van a encontrar los dos en el link que se subió hoy al grupo. Y a continuación, bueno, vamos a seguir analizando cada uno de los elementos que intervienen en el diseño, ¿no es cierto?, del método PCA. Empezamos ya directamente a compartir el siguiente hasta que se nos corte. Ahí vamos a tener un intervalo a las 16 en punto, seguimos por las dudas. Y vamos
yo les había puesto así, segunda parte, pavimentos rígidos, segunda parte, ¿cierto? Estamos viendo conceptos y métodos para el diseño estructural del pavimento hormigón. Estamos, ¿no es cierto?, con la introducción teórica analizando cada uno de los componentes que intervienen. Y estamos hablando justamente de los materiales que componen las bases o subbases. Y esta es la clasificación que tenemos de los materiales que se usan para las bases según su resistencia a la erosión. Esta es la clasificación que tenemos, que ya viene hace unos cuantos años, y que es la aceptada mundialmente, digamos. Son 5 tipos que van desde extremadamente resistente a la erosión, y así vamos bajando, hasta los muy erosionables. Fíjense que los mejores materiales, o sea, los extremadamente resistentes a la erosión, son el hormigón pobre, con 7 u 8% de cemento, o el concreto asfáltico con 6% de asfalto, un poquito menos en realidad. El concreto asfáltico no es de uso en nuestro país porque implica la duplicación de tecnología. O sea, por un lado deberíamos tener todo lo que es la tecnología de hormigón y por el otro lado tener también una planta asfáltica. No es un concreto asfáltico de alta exigencia, tiene la exigencia, sería un concreto asfáltico tipo de base, de alta exigencia en cuanto al pulimento y demás cuestiones. La cantidad de asfalto es un poco menor, pero no es lo que se estila en nuestro país. Vamos a hacer, aquí vamos a hacer el corte, seguimos a las 16 en punto con el análisis de estos temas. Nos conectamos en 5 minutos, en 10 minutos, exactamente en 10 minutos. Ok, Alberto. Listo, gracias. Nos vemos, Alberto. Listo, nos vemos, estamos.